Mi marido y mis padres brindaron por la gravidez de su amante. Esa noche acabé con todo lo que ellos más amaban. Ella trabajaba día y noche para darles todo. Una vida de lujo, estabilidad, respeto. Pero cuando más confiaba en ellos, una sonrisa mal colocada, una copa alzada en el momento equivocado y una conversación mal cerrada, comenzaron a romper el silencio. A veces, las traiciones no se gritan. Se celebran en voz baja, con brindis y secretos. Una mujer que lo dio todo. Una familia que solo quería más. Y una verdad que jamás debió salir a la luz. Quédate hasta el final para descubrir por qué el amor más peligroso es el que exige tu sacrificio sin darte nada a cambio. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Clara despertaba cada mañana sin esperar gratitud. A las 5 ya tenía los pies sobre el suelo frío de mármol, vestida con ropa deportiva de diseño y una lista mental que no perdonaba olvidos. Su mansión parecía dormir, pero dentro de ella se acumulaban responsabilidades disfrazadas de confort. A simple vista, todo parecía perfecto: arquitectura moderna, autos de alta gama en la cochera y empleados que la saludaban como si viviera en una película. Pero detrás de ese lujo cuidadosamente mantenido, había una mujer que jamás tuvo el privilegio de descansar. Clara no venía de una cuna de oro, sino de una infancia marcada por orfanatos fríos, hambre escondida y promesas incumplidas. Lo que tenía, lo había conseguido a fuerza de visión y disciplina. Fundadora de una empresa de tecnología que revolucionaba las inversiones automatizadas, había convertido su conocimiento en un patrimonio que sostenía a todos los que la rodeaban. Sin embargo, ese mismo éxito que le dio poder también la aisló. Álvaro, su esposo, había cambiado desde que dejó de ser el joven encantador y ambicioso para convertirse en un hombre cómodo, dependiente, que no movía un dedo fuera de su zona de confort. Sus padres adoptivos, Isabel y Mateo, se acostumbraron rápido al estilo millonario que ella les ofrecía y jamás miraron hacia atrás para preguntarse si estaba bien. La carga emocional que Clara arrastraba era silenciosa. Aunque no lo decía, la presión constante la desgastaba más que cualquier reunión con inversores. Sabía que la admiraban públicamente, pero en casa se sentía juzgada por no ser lo que esperaban de ella. Una madre dedicada, una esposa complaciente, una hija que obedeciera sin cuestionar. Nadie comprendía que su sueño de ser madre no era un capricho postergado, sino una meta planeada con el mismo cuidado con el que había construido su empresa. Quería que su futuro hijo tuviera un mundo completamente distinto al suyo, sin carencias ni cicatrices. La relación con Lucía, su hermana menor, era como caminar sobre vidrios rotos. Hija biológica del matrimonio, Lucía siempre había vivido bajo la protección emocional y económica de los padres. Clara, a pesar de haber sido adoptada, era quien había levantado toda la estructura familiar, pero eso no la salvaba del desprecio velado de su hermana. Lucía no trabajaba, no estudiaba, no producía nada útil. Se movía entre tiendas exclusivas, brunches en terrazas caras y fiestas privadas donde el apellido no era tan importante como el bolso que cargaba. Le gustaba posar para fotos con frases motivacionales, mientras el verdadero esfuerzo se lo llevaba su hermana. Álvaro, por su parte, se quejaba constantemente de sentirse solo. No le bastaba vivir rodeado de lujo ni gozar de los beneficios de ser el esposo de una mujer poderosa. Quería más. Quería control, atención exclusiva, devoción total. Le molestaba que Clara pasara tantas horas frente a una pantalla, liderando equipos, negociando con fondos internacionales, tomando decisiones que valían millones. Lo había dicho más de una vez: esto no es vida, Clara. Yo no quiero una socia de negocios. Quiero una mujer que esté aquí, conmigo. Ella lo escuchaba, sí, pero también sabía que si dejaba de luchar, todo se derrumbaría. Cada noche, Clara revisaba cifras mientras él jugaba videojuegos. Ella firmaba contratos mientras él dormía temprano. Ella planeaba estrategias para multiplicar su patrimonio, mientras él buscaba formas de gastarlo. Esa desigualdad no era solo económica, era emocional, y la estaba ahogando en silencio. Los domingos, mientras sus padres exigían almuerzos familiares y hacían comentarios incómodos sobre su fertilidad, Clara fingía una sonrisa. Todo era apariencia, fachada, imagen. Porque en el mundo de alta gama donde vivían, las apariencias valían más que la verdad. Nadie quería saber qué sentía Clara. Solo querían que cumpliera su papel. Una tarde, al llegar a casa después de una junta agotadora, encontró a Lucía sentada en su sala, bebiendo champagne francés y hablando por videollamada con una amiga sobre las vacaciones que mamá Clara les iba a pagar. Fue ahí cuando algo dentro de ella se quebró un poco más. No dijo nada.
Subió las escaleras y cerró la puerta con firmeza. No lloró. Había dejado de llorar hacía años. Pero esa escena quedó grabada como una advertencia. Estaba alimentando a una familia que no la veía como persona, sino como una fuente inagotable de dinero y favores. Esa misma noche, durante la cena, Álvaro dejó caer un comentario que hizo que la tensión se pudiera cortar con cuchillo. No entiendo por qué sigues esperando tanto para tener un hijo. ¿A qué le tienes miedo? A dejar de controlar todo. Clara bajó lentamente los cubiertos y lo miró fijamente. El silencio fue más incómodo que cualquier grito. Mateo carraspeó. Isabel fingió no escuchar. Lucía sonrió de lado, como si disfrutara la incomodidad. Clara respiró hondo y dijo con frialdad: cuando tú consigas construir algo con tus propias manos, quizás tengas derecho a opinar sobre mis tiempos. El comentario desató una pequeña tormenta. Álvaro, visiblemente herido en su ego, murmuró: no tener hijos no te hace más fuerte, Clara. Te hace menos mujer. Nadie lo contradijo, ni siquiera sus padres. Ese fue el golpe que más dolió. No por la frase, sino por la indiferencia colectiva. En ese instante, Clara entendió que estaba sola. A pesar de todo lo que había dado, de todo lo que había sacrificado, nunca sería suficiente para ellos. No porque le faltara algo, sino porque le sobraba egoísmo. Y eso, a la larga, sería su mayor debilidad, o su mayor liberación. La mesa estaba impecable. Manteles bordados, vajilla importada, copas de cristal tallado. Todo en aquella comida familiar gritaba sofisticación, pero el aire era denso, pesado. Clara había regresado temprano del trabajo solo para cumplir con la tradición del almuerzo dominical, aunque cada vez le costaba más soportarlo. Mientras servían el vino, Isabel comentó, como quien no quiere la cosa, que ya era hora de que esta casa tuviera el llanto de un bebé. La frase cayó como plomo. Nadie se rió, pero todos asintieron, como si fuera una verdad evidente. Clara disimuló la incomodidad mientras partía el pan con fuerza contenida. Álvaro, con su sonrisa de niño mimado, apoyó la idea de su suegra con entusiasmo. Un heredero que continúe este legado millonario. ¿No sería lo justo?, dijo, alzando su copa. Mateo agregó con ironía que, con tanto patrimonio, era una lástima no tener en quién invertir emocionalmente. Lucía soltó una risa fingida y se acomodó el cabello, aunque no había dicho ni una palabra desde que llegaron. Clara tragó saliva. Sabía que no era la primera vez que ese tema salía, pero en esta ocasión sentía algo diferente en el ambiente, algo que la inquietaba sin motivo claro. Era como si todos supieran algo que ella no. A mitad del almuerzo, Lucía se levantó repentinamente, alegando náuseas. Clara la observó de reojo, intrigada por el gesto. Su hermana se tocó el vientre con una mano temblorosa antes de desaparecer por el pasillo. Nadie preguntó nada. Isabel continuó sirviendo como si fuera lo más natural del mundo. Álvaro, por su parte, aprovechó la distracción para cambiar de tema y hablar de la última adquisición, un reloj suizo de edición limitada. Detalles de alta gama, ¿no es así, Clara?, soltó con tono burlón. Ella respondió con una sonrisa cortante, ocultando su desconcierto ante la escena que acababa de presenciar. Cuando terminó la comida, Clara se ofreció para llevar los platos a la cocina. Necesitaba estar sola por unos minutos, respirar. En el silencio de la cocina, apoyó las manos sobre la encimera de mármol y cerró los ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sentía esa punzada en el estómago? Algo en la actitud de Lucía la perturbaba. No era solo el malestar físico, había algo en su expresión, un nerviosismo contenido que Clara conocía bien. Demasiadas veces en su vida había fingido que todo estaba bien cuando el mundo se caía a pedazos. Y eso era lo que veía ahora en su hermana. Esa noche, Álvaro irrumpió en el estudio de Clara mientras ella revisaba documentos legales de una nueva ronda de inversiones. «Necesito hablar contigo», dijo con tono autoritario. Clara levantó la vista, cansada. «No ahora, tengo una llamada con Dubái en 20 minutos». Álvaro frunció el ceño. «Siempre es lo mismo contigo. ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos sin que tuvieras el portátil al lado?» Ella intentó explicarse, pero la interrumpió. «¿Sabes qué es lo que más me duele? Que ni siquiera intentes ser una esposa normal. Yo quiero una familia, Clara, no una CEO que vive para sus balances». El reclamo la golpeó de forma inesperada. No era la primera vez que discutían por ese motivo, pero esa vez él sonaba más hiriente, más resentido. Clara se defendió, recordándole que todo lo que tenían, la casa, los viajes, los caprichos, existían gracias a su esfuerzo. Álvaro no lo negó, pero tampoco lo agradeció. «Yo no quiero lujo»,
Quiero atención, gritó antes de dar un portazo y salir del cuarto. Clara se quedó sola, rodeada de papeles y proyecciones millonarias, sintiéndose más vacía que nunca. ¿De qué servía tanto éxito si las personas que más amaba solo sabían usarlo en su contra? Al día siguiente, Clara intentó actuar como si nada hubiera pasado. Se lanzó al trabajo con más energía de la habitual. En las reuniones con sus socios, hablaba con claridad y firmeza. Su empresa estaba a punto de cerrar un acuerdo histórico con una multinacional europea, lo cual duplicaría su valoración. El mundo exterior la admiraba, pero por dentro sentía que el suelo comenzaba a desmoronarse. Cada vez que recordaba el almuerzo, su mente volvía a la imagen de Lucía llevándose la mano al vientre. Y cuanto más lo pensaba, más notaba cómo Isabel y Mateo esquivaban su mirada ese día. Había algo allí, y lo sabía. Esa misma semana, Clara organizó una reunión privada con su asesor financiero. Decidió revisar las cuentas familiares, asegurarse de que nada estuviera fuera de lugar. No era una decisión casual. Algo en su interior la impulsaba a buscar certezas. Revisaron gastos, transferencias, inversiones recientes. Todo parecía en orden. Pero entonces vio una nota de compra registrada a nombre de Lucía. Una joyería de alta gama, pago en efectivo, semanas atrás. ¿Con qué dinero?, se preguntó. Sus padres no manejaban fondos personales. Clara cubría todo. ¿Estaba Lucía escondiendo algo? Una inquietud nueva se instaló como una piedra en su pecho. Esa noche, durante la cena, el ambiente volvió a tornarse espeso. Isabel hablaba sobre el bautizo de los hijos de una amiga y Mateo contaba anécdotas de cuando Clara era niña, como si intentaran recuperar una cercanía que ya no existía. Clara no prestaba atención. Su mirada iba de Lucía a Álvaro, de Álvaro a Lucía. Notaba una sintonía incómoda entre ellos, una tensión que antes no estaba. Cuando terminó el postre, Lucía miró a Álvaro y le dedicó una sonrisa discreta. Fue una mirada rápida, casi imperceptible, pero suficiente para encender todas las alarmas internas de Clara. Algo no cuadraba, y ella no descansaría hasta descubrirlo. Lucía llevaba días comportándose de forma extraña. No era la primera vez que su hermana caía en uno de sus famosos dramas de alta gama, pero esta vez no parecía fingir. Estaba más callada, ausente, y aunque seguía publicando fotos en redes de brunches y spas, Clara notaba que algo detrás de esa fachada no encajaba. Durante el desayuno, evitaba las tostadas con mantequilla, cambiaba el café por infusiones y mantenía una mano posada en el abdomen como si estuviera protegiendo un secreto. Isabel, siempre observadora, no decía nada. Mateo hablaba más de lo normal. Y Álvaro, irónicamente, estaba más amable. Clara no era de hacer suposiciones rápidas. Aprendió desde muy joven que las emociones podían traicionar la lógica, y en su mundo de inversiones y cifras no había espacio para suposiciones sin datos. Pero su intuición rara vez fallaba. Comenzó a observar a Lucía con más atención. Una tarde, después de una videollamada con inversores alemanes, la encontró en el baño con la puerta entreabierta. Escuchó claramente el sonido del vómito. No era un simple malestar. Esa escena reactivó todos los recuerdos de su época en el orfanato, cuando varias adolescentes escondían sus embarazos por miedo al juicio o al abandono. Al salir del baño, Lucía se topó con Clara en el pasillo. ¿Estás bien?, preguntó con tono neutral. Lucía se encogió de hombros y respondió que había comido algo en mal estado. Su expresión era tensa, forzada. Llevaba gafas de sol en interiores y evitaba el contacto visual. Clara no insistió. Prefería guardar silencio, escuchar más de lo que hablaba. En el mundo de los negocios había aprendido que la información se revela sola cuando uno sabe esperar. Esa noche, anotó mentalmente la reacción de su hermana y empezó a construir un mapa de indicios. No había pruebas todavía, pero sí una certeza incómoda creciendo dentro de ella. Los días siguientes trajeron más señales. Lucía se ausentó de un evento familiar sin explicación. Isabel justificó su ausencia diciendo que estaba con dolor de cabeza, pero Mateo la contradijo minutos después, diciendo que tenía una cena con amigas. Clara no dijo nada, pero tomó nota. Esa noche revisó su calendario digital familiar, al cual todos tenían acceso para coordinar actividades. Encontró una entrada eliminada, recuperada desde el historial. Cita médica Clínica San Pablo, 10:30. El nombre estaba registrado con el usuario de Lucía. Su pulso se aceleró, pero respiró profundo. No quería llegar a conclusiones sin antes estar segura. Esa misma semana, Clara cruzó a Álvaro en el pasillo con su teléfono en la mano. La pantalla brilló por un segundo con una conversación abierta.
Alcanzó a ver un corazón amarillo y un emoji de bebé. El remitente no tenía nombre, solo un número. Álvaro se dio cuenta de que lo miraba y rápidamente bloqueó el celular. ¿Todo bien?, preguntó ella. Él respondió con una sonrisa torcida. Sí, solo era una broma de un amigo. Clara fingió creerle, pero sintió el estómago encogerse. En el mundo millonario donde se movían, las mentiras siempre iban envueltas en papel dorado. Durante una reunión con sus abogados sobre una futura expansión a Latinoamérica, Clara apenas podía concentrarse. Su mente volvía una y otra vez a los gestos nerviosos de Álvaro, a los silencios de Lucía, al comportamiento forzado de sus padres. Todo parecía alineado en un teatro incómodo donde ella era la única que no conocía el guión. Dejó los papeles sobre la mesa y pidió 10 minutos de pausa. Caminó al balcón de su oficina, observó los edificios de lujo que rodeaban su sede y se preguntó en qué momento su propio hogar se había convertido en un campo minado. Esa noche, mientras fingía leer un informe financiero en la sala, escuchó la voz baja de Isabel hablando por teléfono en la cocina. No, todavía no ha dicho nada, pero ya sospecha, se le nota. Clara cerró el informe con fuerza y subió las escaleras como si nada. El corazón latía en su garganta. Si había algo que no soportaba era la traición disfrazada de silencio. Al entrar en su cuarto, no lloró. En cambio, abrió su agenda y escribió una sola palabra en mayúsculas: investigar. Ya no se trataba de celos ni de inseguridad. Era supervivencia emocional, una forma de proteger lo único que aún le pertenecía, su propia verdad. Al día siguiente, Clara mandó revisar discretamente los movimientos bancarios de Lucía. A través de un contacto de confianza en el banco, obtuvo acceso a compras recientes. La lista no tenía lógica: clínicas privadas, vitaminas específicas, consultas ginecológicas. Todo pagado en efectivo o con dinero depositado por Isabel. Era evidente que estaban encubriendo algo. En cualquier otro contexto, esto no hubiera sido más que una sospecha. Pero dentro del entorno de privilegio en el que vivían, donde cada detalle era controlado, esto no podía ser una coincidencia. Clara sabía que estaba cerca de descubrir algo que podía volcar su mundo. El colmo llegó cuando encontró una nota arrugada detrás del sofá mientras buscaba un cable para su laptop. Era un papel de consulta médica, con el nombre completo de Lucía y un sello que decía primera evaluación obstétrica. Su corazón se detuvo por un instante. Allí estaba, frío, concreto, irrefutable. La prueba que le confirmaba lo que tanto temía. Pero lo que más la golpeó no fue el hecho en sí. Fue la certeza de que todos lo sabían, menos ella. Que en esa casa llena de comodidades millonarias y herencias encubiertas, su rol era solo el de proveedora. No familia, no hermana, no esposa. El silencio que siguió fue abrumador. Clara se encerró en su estudio, rodeada de contratos y proyecciones. Pero ya nada tenía sentido. Por más que intentara enfocarse, las cifras bailaban delante de sus ojos, sin forma ni dirección. El dinero que había construido, el lujo que había ofrecido, el patrimonio que sostenía a todos, nada de eso la protegía de lo esencial, la lealtad. Y eso, justo eso, era lo que le estaban quitando. Esa noche, por primera vez en años, sintió miedo. No miedo de perderlo todo. Miedo de perderse a sí misma. Clara sabía perfectamente cuando la mentira empezaba a oler a miedo. Lo había visto en negociaciones millonarias, cuando ejecutivos mentían para cubrir huecos financieros. Pero nunca imaginó que esa misma sensación la enfrentaría en su propia casa. Fue por eso que no dudó al llamar a uno de sus choferes de confianza y pedirle que siguiera a Lucía discretamente durante una semana. No le dio explicaciones. Solo pidió detalles, horarios, destinos, personas. Mientras tanto, en casa, su familia seguía actuando como si vivieran en una telenovela de alta gama, donde todo estaba calculado para verse perfecto. Los reportes llegaron rápido. Lucía iba a una clínica obstétrica 2 veces por semana. Siempre sola, siempre con gorra y gafas oscuras. Al salir, entraba a tiendas exclusivas de bebé, hacía compras en efectivo y evitaba cualquier interacción que pudiera delatarla. Clara recibió las fotos con una mezcla de rabia y tristeza. Confirmaba lo que ya sabía, pero verla con sus propios ojos fue como recibir una cachetada emocional. Aún así, guardó silencio. Quería entender hasta qué punto llegaba la traición. ¿Quién más sabía? ¿Quién lo encubría? Y sobre todo, ¿por qué? Esa noche, cenaron todos juntos. Mateo hablaba de fútbol, Isabel sonreía más de lo habitual, y Lucía apenas probó la ensalada. Álvaro, como de costumbre, ocupó su lugar en la cabecera sin aportar nada útil a la conversación.
Clara los observaba como una extraña. Ya no eran su familia, eran personajes de un teatro mal ensayado. Decidió romper el hielo con un comentario. Hoy firmamos un acuerdo de inversiones con una multinacional japonesa. Fue el contrato más grande de mi vida. El silencio fue breve. Isabel murmuró un tímido «qué bien, hija». Nadie más dijo nada, ni una felicitación, ni un gesto sincero. Después de esa cena incómoda, Clara fue directa con Álvaro. Lo encontró en el estudio, mirando vídeos de coches deportivos. Le preguntó sin rodeos si Lucía estaba embarazada. Él se rió. «¿De dónde sacas eso?», respondió, sin dejar de mirar la pantalla. Clara insistió, esta vez con firmeza. Álvaro se levantó bruscamente y le dijo que estaba paranoica, que su obsesión con el control la estaba volviendo loca. «Tú necesitas terapia, Clara. No todo gira a tu alrededor», dijo con desprecio. Ella lo miró con una mezcla de dolor y furia. No era la primera vez que la hacía sentir culpable por su instinto. Al día siguiente, mientras preparaba una presentación sobre nuevos modelos de expansión patrimonial, su teléfono vibró con una notificación. Era el acceso compartido de la nube familiar. Álvaro había olvidado cerrar sesión y un mensaje entrante apareció en pantalla. «¿Tú crees que se dé cuenta pronto?», había escrito Lucía, seguido de un emoji de bebé. Clara no necesitó leer más. Le temblaban las manos, pero su rostro permaneció intacto. Cerró el portátil y se levantó con serenidad. Tenía que actuar con inteligencia. Ahora el juego había comenzado, y ella no tenía intención de perder. Las siguientes horas fueron caóticas internamente, aunque nadie lo notó. Clara fue a trabajar, se reunió con su equipo legal, firmó contratos y sonrió frente a cámaras. En el fondo, sin embargo, sentía que algo dentro de ella se rompía. No era solo el dolor de la traición. Era la humillación de saber que había sido usada, burlada y excluida de una conspiración familiar dentro de su propia casa. ¿Cómo era posible que sus padres adoptivos prefirieran ocultarle algo tan devastador? ¿Y qué clase de hombre elegía a su hermana, en vez de enfrentar los problemas con la mujer que le dio todo? Esa misma noche, mientras preparaba una copa de vino, Isabel entró en la cocina y comenzó a hablar de cosas triviales. El clima, una serie en streaming, una tía que había tenido una caída. Clara la escuchaba con una sonrisa congelada. «¿Te pasa algo, mamá?», preguntó, fingiendo interés. Isabel negó con la cabeza. «Nada, solo cansancio», dijo, pero sus ojos se movían con rapidez, evitaban el contacto. Clara se dio cuenta de que ya no necesitaba pruebas. Los gestos, los suspiros, los desvíos de mirada, todo gritaba lo que sus palabras callaban. El teatro familiar estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando Clara tomó una decisión. Ya no bastaba con observar. Ahora tenía que prepararse para el golpe final. Abrió el historial de ubicación de Álvaro desde el sistema de seguridad inteligente de la casa. Había una coincidencia constante. Él también había visitado la clínica obstétrica, al menos 2 veces, en los últimos 30 días. Una vez incluso el mismo día que Lucía. Clara cerró la aplicación, se sirvió la copa y se quedó en silencio frente a la ventana. Fuera, Madrid brillaba con su falso glamour de ciudad millonaria. Dentro, su mundo se apagaba lentamente. Y sin embargo, incluso en medio de ese colapso emocional, Clara comenzó a sentir algo diferente: claridad. Durante años, había puesto a todos antes que a sí misma. Les dio una vida de lujo, una imagen de perfección, un castillo sostenido sobre su espalda. Pero ahora, mientras todo eso comenzaba a desmoronarse, ella entendía que el verdadero patrimonio que debía proteger era su dignidad. A veces, perderlo todo es la única forma de empezar de nuevo. Y Clara ya no tenía miedo de comenzar desde cero. Lo que venía a continuación no sería bonito, pero sería justo. ¿Y tú? Si descubrieras que tu hermana está embarazada de tu marido, ¿confrontarías directamente o investigarías en silencio como hizo Clara? ¿Actuarías con la cabeza o con el corazón? Comenta tu respuesta. Clara no dormía bien desde hacía semanas. La traición no necesitaba pruebas cuando el alma ya las sentía, pero incluso en medio del dolor, ella quería entender hasta qué punto había sido engañada. Una madrugada, incapaz de conciliar el sueño, bajó al despacho de Mateo, que él usaba como biblioteca y oficina personal. El lugar olía a cuero viejo y whisky caro. En un rincón, escondido detrás de una enciclopedia, estaba el control del sistema de seguridad de la casa, que almacenaba registros audiovisuales de todas las cámaras del comedor y salón principal. Clara encendió la pantalla, revisó la fecha del último domingo, y lo que encontró superó todas sus sospechas. El vídeo mostraba una escena perfectamente montada.
la familia reunida en el salón principal, sentados en sillones de terciopelo, copas en alto y sonrisas que no podían ser más falsas. Lucía, vestida con un conjunto de alta gama, sostenía su vientre con delicadeza. Álvaro, a su lado, brindaba como si celebrara el cierre de una inversión millonaria. Isabel tenía los ojos brillosos de emoción y Mateo hablaba con orgullo sobre el primer nieto que llevará nuestra sangre. La frase quedó flotando en el aire como un veneno lento. Clara sintió un nudo en la garganta, pero no desvió la mirada. Necesitaba ver todo. La cámara captó el momento en que Mateo levantó la copa y dijo con tono solemne: «Este sí será un verdadero heredero. Uno que llevará nuestro apellido con orgullo y que crecerá en una familia de verdad». Los demás rieron, brindaron, y Lucía acarició su vientre mientras Álvaro le besaba la mejilla. Ninguno mencionó a Clara. Nadie se preguntó dónde estaba ella. El vídeo duró menos de 4 minutos, pero fue suficiente para destruir años de entrega, de sacrificios, de amor mal correspondido. Cuando terminó, Clara no dijo nada. Soltó el control, se recostó en la silla de cuero y dejó que el silencio se lo tragara todo. Por unos segundos, no supo si llorar o reír. Lo absurdo de la escena parecía salido de una mala novela. Pero esto no era ficción. Esto era su vida, su familia, su hogar. No necesitaba más pruebas, no necesitaba más confirmaciones. La imagen del brindis quedó tatuada en su memoria. Era el retrato de la traición absoluta. Y lo peor no era el acto en sí, sino la naturalidad con la que todos lo celebraban, como si ella jamás hubiera sido parte de sus vidas. Como si todo lo que había dado, el patrimonio que los sostenía, el lujo que vivían, la estabilidad que respiraban, nunca hubiera importado. A las 6 de la mañana, Clara seguía sentada en esa oficina, con los ojos fijos en la pared. Su celular vibró con mensajes de empleados, correos de inversores, recordatorios de reuniones. Todo su mundo profesional seguía girando. Su nombre aún pesaba en el mercado. Su empresa valía más que nunca. Pero por dentro, ella sentía que algo había muerto. No era debilidad. Era una especie de renacimiento silencioso. Ya no quedaba nada que salvar. Lo único que podía hacer ahora era reconstruirse. Y para eso, lo primero que debía hacer era quemar lo que quedaba del teatro que había construido para todos. Se levantó, fue al cuarto, se duchó en silencio y eligió un traje negro. Nada de maquillaje, nada de joyas. Lucía se cruzó con ella en el pasillo y soltó un buenos días cargado de esa dulzura fingida que usaba cuando quería parecer inocente. Clara no respondió. Bajó las escaleras, se sirvió un café y salió rumbo a la empresa como si fuera otro día cualquiera. Pero por dentro, ya estaba en otro universo. Sabía que ese día sería el último en que permitiría ser utilizada. Lo que vendría después no sería una explosión, sería una estrategia meticulosa. Clara ya no iba a reaccionar, iba a ejecutar. En su oficina, reunió a sus abogados y solicitó una revisión completa del acceso financiero de Álvaro, Isabel, Mateo y Lucía. También pidió que se bloquearan todos los gastos personales asociados a sus tarjetas empresariales. «Es por auditoría interna», dijo sin pestañear. Nadie sospechó. Mientras firmaba los documentos, sintió por primera vez en mucho tiempo una paz extraña, fría, pero reconfortante. Era como si el poder hubiera vuelto a sus manos. Ese mismo poder que había cedido durante años por amor, por lealtad, por miedo a quedarse sola. Ahora comprendía que estar sola era preferible a estar rodeada de lobos vestidos de familia. Durante la comida, Isabel le escribió preguntando si llegaría a casa temprano. Clara no respondió. A mitad de la tarde, Mateo la llamó y dejó un mensaje de voz diciendo que querían hacer una reunión familiar esa noche. Clara escuchó la grabación con una calma que habría asustado a cualquiera. Había tomado una decisión. Esa sería la última cena que compartirían bajo el mismo techo. Mientras revisaba su agenda de proyectos, tachó un evento de gala para millonarios al que pensaba asistir con Álvaro. «Ya no hace falta fingir más», murmuró para sí, cerrando la laptop con un golpe seco. De regreso a casa, el ambiente parecía el de siempre. Luces cálidas, olor a comida casera, música suave en el fondo. Pero nada estaba bien. Nadie imaginaba que esa noche sería el inicio de la caída. Clara entró, saludó con cortesía y se sentó en silencio. Lucía hablaba con voz suave sobre nombres de bebés. Álvaro bebía vino con aire triunfante. Isabel comentaba sobre una cuna de diseño. Clara no los escuchaba. Solo pensaba en el vídeo, en cada palabra, en cada risa, en cada brindis. Y en cómo, desde mañana, no quedaría nada de ese mundo. Ella no necesitaba gritar. No necesitaba acusar.
La venganza que estaba por venir no sería un escándalo, sería una reestructuración. Como cuando un inversor descubre que su socio lo ha traicionado y decide retirarle hasta el último centavo. Clara, la mujer que había construido una fortuna desde cero, no iba a destruir con fuego. Lo haría con estrategia, con precisión, con elegancia, porque en el fondo, su mejor venganza no sería hacerlos sufrir. Sería obligarlos a vivir sin ella. Clara siempre creyó que el verdadero poder no se grita, se ejecuta. Después de ver el vídeo del brindis, su cuerpo no reaccionó con llanto, ni con gritos. No rompió nada, no confrontó a nadie. En lugar de eso, esa misma mañana, se sentó con su equipo financiero y comenzó a redactar una serie de acciones silenciosas. Canceló todas las tarjetas de crédito a nombre de Lucía, Álvaro, Isabel y Mateo. Bloqueó los accesos a cuentas compartidas, vehículos y membresías. Modificó claves bancarias y detuvo automáticamente cualquier gasto que no estuviera estrictamente vinculado a la empresa. Nadie lo notaría, hasta que fuera demasiado tarde. En paralelo, su equipo legal recibió la orden de iniciar el proceso de desvinculación de sus padres del consejo administrativo de la compañía. Era una maniobra audaz, pero legalmente posible. Clara era la única accionista mayoritaria. También pidió una cláusula para romper el régimen de sociedad conyugal con Álvaro. Lo había construido todo sola. Nadie merecía ni una sola coma de su patrimonio. Su equipo, aunque sorprendido, ejecutó cada instrucción con discreción. Para todos era evidente que Clara no estaba jugando. La CEO millonaria había despertado. Ya no era una esposa, hija o hermana dolida. Era una mujer en guerra. Silenciosa, pero letal. A las 7 en punto, Clara llegó a casa. Nadie notó nada extraño. Llevaba un vestido negro, sencillo pero elegante, maquillaje sutil y el cabello recogido. Isabela saludó con un beso frío. Mateo hablaba por teléfono. Lucía se reía con el móvil en la mano. Álvaro salía de la ducha tarareando una canción estúpida. Era la escena perfecta de una familia cómoda, viviendo en una burbuja de lujo mantenida por la generosidad de Clara. Esa noche cenarían juntos. Había costillas al vino tinto, pan artesanal, ensalada fresca y vino francés. Todo parecía preparado para una velada perfecta. Pero ella ya no comía con traidores. Durante la cena, nadie sospechó nada. Mateo brindaba por el éxito de la familia. Isabel hablaba de renovar la cocina con mármol italiano. Lucía consultaba nombres modernos para bebés. Y Álvaro bromeaba sobre comprarse un nuevo deportivo. Clara escuchaba en silencio, con una copa en la mano, los ojos fijos en cada uno. ¿Y tú, Clara? Estás muy callada hoy, dijo Isabel. Ella sonrió, como si no tuviera en la mente el hecho de que todos, en esa misma mesa, la habían apuñalado. Estoy bien. Solo estoy terminando asuntos pendientes, respondió con suavidad. Nadie entendió el doble sentido. Nadie se preparó para lo que vendría. A las 11 de la noche, Clara se levantó sin decir una palabra. Caminó hasta el panel de control del sistema eléctrico, uno por uno. Apagó todos los interruptores. La casa quedó sumida en un silencio absoluto. No luces, no música, no wifi, nada. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mateo levantándose de golpe. ¿Se cortó la luz?, dijo Lucía. Álvaro la miró con el ceño fruncido. Clara, en la penumbra, encendió una sola vela. La colocó en el centro de la mesa y los observó. En su mirada había algo que ninguno de ellos había visto antes. No era rabia, era determinación pura. Con voz baja, Clara tomó la palabra. Hoy se termina el banquete. Se acabó la fiesta. Se apagó la fantasía. Nadie reaccionó de inmediato. ¿De qué estás hablando?, soltó Álvaro. Ella no contestó. Sacó de su bolso 4 sobres, uno para cada uno. Los dejó sobre la mesa con calma quirúrgica. Ahí dentro están sus nuevas realidades. Despido inmediato del consejo, fin de la sociedad conyugal, cancelación de tarjetas y fondos. A partir de mañana, cada uno de ustedes va a tener que aprender a vivir sin el lujo que yo les di. Nadie respiraba. El silencio se volvió violento. Isabel abrió el sobre con las manos temblorosas. Mateo, rojo de ira, comenzó a balbucear algo que no terminaba de articular. Álvaro tomó el suyo y lo rompió sin leer. Lucía, pálida, se puso de pie con los ojos vidriosos. Estás exagerando, esto es una familia. Clara soltó una carcajada amarga. Familia, la misma que brindó por la traición en mi propia casa, la que celebró un embarazo sin mi conocimiento, con mi esposo, mi hermana y el consentimiento de mis padres. El impacto fue inmediato. Nadie dijo nada. No porque no tuvieran que decir,
sino porque sabían que no había argumento que los salvara. Clara caminó hacia la escalera con la vela en la mano. Al llegar al primer escalón, se detuvo. Mañana al mediodía quiero esta casa vacía. Les di todo, y ahora les quito todo. Subió sin mirar atrás. Sabía que ese sería su último día bajo ese techo con esas personas. En su cuarto, se sentó frente al espejo. Ya no se reconocía del todo, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Por fin había roto con el ciclo de sometimiento emocional en el que vivía desde que aceptó sostener a una familia que solo la veía como un banco con rostro humano. Esa noche, Clara no durmió. Pero no fue por angustia. Fue por la adrenalina de quien, después de años de estar sumisa a la culpa, toma las riendas de su propia historia. Lo que vendría después no sería fácil. Sabía que la prensa, los rumores, la traición de quienes aún quedaban por descubrir, golpearían con fuerza. Pero también sabía que ya nada de eso le dolería igual. Porque esa noche, entre sobres, oscuridad y una vela encendida, Clara no solo había apagado la luz de su casa, había apagado la mentira y encendido la primera chispa de su libertad. La mañana siguiente no trajo el silencio que Clara esperaba. Apenas el sol se alzó sobre Madrid, gritos, portazos y llamadas desesperadas comenzaron a sacudir la casa. Álvaro fue el primero en reaccionar. Despertó sobresaltado al descubrir que su acceso bancario estaba bloqueado. Corrió por los pasillos, furioso, golpeando las puertas como si aún tuviera algún poder. Al encontrar a Clara desayunando en silencio, lanzó el teléfono sobre la mesa. ¿Qué clase de locura es esta? ¿Cancelaste mis cuentas, mis tarjetas? Esto es ilegal. Clara no se movió. Solo bebió un sorbo de café y dijo, lo ilegal fue acostarte con mi hermana. Mateo apareció segundos después, con los papeles del despido temblando en sus manos. Esto es un error, hija. Tú no puedes hacer esto. Soy parte del consejo desde el inicio. Clara lo miró sin pestañear. No, Mateo. Tú solo has sido parte de los beneficios. Nunca del esfuerzo. Y si te cuesta entenderlo, pregúntate por qué este patrimonio existe en primer lugar. Él quiso hablar, pero no encontró las palabras. Isabel llegó con lágrimas en los ojos, vestida aún con la bata de seda que Clara le había regalado meses atrás. Hija, no lo sabías todo. Fue una situación difícil. Lucía se enamoró, y Álvaro también. Nosotros solo queríamos paz. La palabra paz retumbó en el aire como una ofensa. Clara se puso de pie, conteniendo el temblor en sus manos. Paz, la brindis por la paz. Mamá, ¿la paz de dejarme fuera de mi propia vida? Ustedes lo sabían todo, lo celebraron y aún así. Dormían bajo mi techo, comían de mi mesa, usaban mis recursos. Lucía bajó por las escaleras, con la mano en el vientre y un gesto de falsa serenidad. No tienes derecho a dejarnos en la calle, Clara. Estoy embarazada. Este bebé es familia. Clara la miró con una frialdad que ninguna palabra podía suavizar. Ese bebé es el resultado de una traición, no de una familia. Álvaro dio un paso hacia ella. Si haces esto, te vas a arrepentir. Todo el mundo se va a enterar de cómo realmente eres. Una mujer fría, calculadora, obsesionada con el trabajo, incapaz de amar. Clara sostuvo su mirada por primera vez desde que todo estalló. Eso ya lo dices tú desde hace años. Álvaro, ¿sabes qué descubrí? Que prefiero ser una mujer fría que una mujer usada. Dio media vuelta, tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Sabía que el día apenas empezaba, pero su decisión ya estaba tomada. Esta vez, no volvería a mirar atrás. Isabel cayó de rodillas, llorando. Por favor, hija, somos tu sangre. No nos dejes así. No nos quites el techo, el futuro, el apellido. Clara cerró los ojos por un instante, respiró hondo y contestó con voz firme. Yo no les estoy quitando nada. Solo estoy devolviendo lo que nunca fue suyo. El apellido lo llevo yo, pero el valor se lo di yo sola. Ustedes solo vivieron del lujo, pero nunca lo construyeron. Mateo intentó acercarse, pero ella retrocedió. No quiero explicaciones. No quiero disculpas. Solo quiero distancia. Esta casa debe estar vacía al mediodía. El resto ya está resuelto. Salió sin mirar a nadie. Afuera, el sol brillaba como si el mundo no se hubiera roto la noche anterior. Clara subió a su auto, encendió el motor y dejó atrás el lugar que por años llamó hogar. Mientras conducía hacia la oficina, recordó cada escena de sacrificio. Las noches sin dormir, las negociaciones agotadoras, las decisiones que pocos habrían soportado. Todo para que esa gente viviera como millonarios, rodeados de lujos que nunca les costaron. Y sin embargo,
ninguno supo reconocer su valor. Pero ahora, ya no era su carga, ya no era su familia. Solo eran parte de un pasado que acababa de cerrarse. En la oficina, todo seguía igual. Los empleados la saludaban con respeto, las pantallas mostraban gráficos en alza, los socios enviaban correos celebrando nuevos contratos. Clara se sentó en su despacho, miró la ciudad desde su ventana y sintió algo nuevo. No era tristeza, era una extraña forma de alivio. Como si, al perderlo todo emocionalmente, hubiera recuperado la libertad. Ahora sí, todo lo que tengo es mío, pensó. Porque el verdadero patrimonio no era la empresa. Era su dignidad, su capacidad de recomponerse sin rogar, sin depender, sin ceder. Pasaron las horas. No llamó, no escribió, no preguntó si se habían ido. Clara no quería informes. No necesitaba pruebas. Ya no era su mundo. En su mente solo quedaba una idea. Jamás volvería a permitir que el amor se disfrazara de deuda. Ni con Álvaro, ni con Lucía, ni con Isabel, ni con Mateo. Esa etapa había terminado. Lo que venía ahora era un terreno nuevo, inexplorado. Pero Clara ya no temía empezar desde cero. Porque esta vez, lo haría sin cargar a nadie más en sus hombros. Esta vez, iba a construir una vida que nadie pudiera derrumbar desde dentro. El silencio en la mansión fue sepulcral después de que Clara cerrara la puerta. Ni un solo grito, ni un reclamo, ni una súplica volvió a cruzar ese umbral. Al mediodía en punto, el personal de seguridad privado, contratado por ella horas antes, escoltó uno a uno a sus antiguos ocupantes hasta la puerta principal. No hubo escándalo. Solo ojos bajos, maletas desordenadas y dignidades rotas. Lucía, con un abrigo de marca cubriendo su embarazo, intentó mantener la postura. Pero el chofer que solía abrirle la puerta del coche de alta gama ahora ni siquiera le devolvía la mirada. El teatro había terminado. El público se había ido. Solo quedaban los actores llorando entre bambalinas. Álvaro fue el que peor lo llevó. Golpeó el capó del coche, gritó frente al portón cerrado y amenazó con demandas que sabía que no podía sostener. Sin acceso a sus cuentas, sin vivienda, sin nombre en el patrimonio, no era más que una sombra de sí mismo. Isabel y Mateo partieron en silencio, como dos niños expulsados de un colegio que creyeron fundar. Para ellos, acostumbrados a una vida de lujo sin esfuerzo, fue un golpe insostenible. Se refugiaron en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de Madrid, donde el café venía en frascos genéricos y el colchón hacía ruido al moverse. Clara no preguntó por ninguno de ellos. En la prensa, la noticia corrió como fuego en papel seco. Millonaria expulsa a su familia tras descubrir traición, titulaban algunos portales. Otros eran más sutiles. CEO rompe lazos familiares por motivos personales y reestructura su entorno. A Clara no le interesaba el enfoque. No dio entrevistas, no desmintió rumores, no buscó compasión. Su silencio valía más que cualquier discurso. Mientras tanto, la empresa alcanzaba un nuevo pico en la bolsa gracias a un acuerdo de inversiones en Asia. Lo que para muchos era una crisis, para ella era un reinicio. Un nuevo sistema operativo. Y por primera vez, sin errores internos. Pero incluso en medio del triunfo, había momentos donde el vacío golpeaba. Clara no era de piedra. Recordaba escenas antiguas con una nostalgia amarga, cumpleaños fingidos, cenas navideñas en las que ella era la anfitriona, pero también la empleada. Todos esos años donde había comprado afecto a base de regalos, viajes, autos y comodidad. Había creído que el amor podía sostenerse con gestos materiales. Pero ahora entendía que el lujo sin respeto era solo maquillaje sobre una herida mal curada. Por eso, cuando pensó en su infancia, en el orfanato donde creció, se dio cuenta de que nunca había tenido una familia. Solo huéspedes prolongados en su vida. Una semana después, Clara volvió a ese lugar. El edificio era viejo, pero aún estaba en pie. Las paredes necesitaban pintura, los baños estaban oxidados, y el comedor se sentía más pequeño de lo que recordaba. Pero algo en ese lugar le devolvía el aliento. No era nostalgia, era justicia emocional. Saludó a la directora, una mujer robusta y amable, y le propuso algo que llevaba años gestando en silencio. Quería financiar la renovación completa del orfanato. Pero no como acto de caridad, sino como inversión de vida. Quería convertir ese lugar en una escuela de tecnología para niñas. Una fábrica de futuro. Un hogar sin hipocresía. La noticia fue recibida con incredulidad. La millonaria más reservada de España, famosa por su discreción y por haber roto lazos familiares de forma abrupta, ahora donaba millones para crear oportunidades reales. Es una inversión con retorno emocional, dijo Clara en su único comentario público.
No quiero una placa con mi nombre, quiero resultados. Mientras supervisaba la remodelación, una niña de ojos enormes y cabello rizado se acercó. Le ofreció una flor hecha con papel reciclado. Clara se agachó, la miró a los ojos y preguntó, ¿cómo te llamas? La niña respondió, Alma. Y por un segundo, el mundo volvió a tener sentido. Desde ese día, Clara visitó el orfanato cada tarde. Jugaba con las niñas, corregía tareas, contaba historias sobre su empresa como si fueran cuentos de hadas corporativos. En esos rostros encontró la redención que nunca tuvo con su familia. Cada abrazo era auténtico. Ninguno comprado, ninguno condicionado. Una tarde, mientras salía por la puerta principal, la directora le dijo, no sabía que querías ser madre. Clara respondió sin mirar atrás, siempre quise. Pero nunca quise un hijo rodeado de personas que solo aman lo que tienes, no lo que eres. La antigua mansión quedó vacía. Clara no regresó jamás. Mandó a clausurarla, vender todo lo que contenía y transferir los fondos a la fundación que acababa de crear. Desde su nuevo ático, más modesto pero propio, construyó una vida distinta. Menos de alta gama, pero más real. En sus noches solitarias, no lloraba. Escribía, planificaba, pensaba, porque había aprendido que el verdadero poder no era mantener a todos felices a costa de uno mismo. Era tener el valor de elegir la verdad, incluso cuando duele. Porque después de tanto perder, había ganado lo más importante, a sí misma. ¿Y tú? ¿Crees que Clara fue demasiado dura al cortar con todos? ¿Tú podrías dejar atrás a tu familia si supieras que nunca te amaron de verdad? Comenta si tú también crees que la familia se construye, no se hereda. Lucía descubrió rápido que el apellido no la salvaba de nada. Tras salir de la mansión, intentó mantener su estilo de vida a través de redes sociales. Publicaba fotos antiguas, fingía viajes que ya no podía pagar y hablaba del embarazo como si fuera el centro de una historia romántica. Sin embargo, el brillo falso no duró. Cuando se supo la verdad sobre su relación con Álvaro y la traición familiar salió a la luz en varios medios, los seguidores comenzaron a desaparecer. Las marcas dejaron de contactarla. Las invitaciones se evaporaron. Nadie quiere asociarse con la ruina emocional, aunque venga vestida de alta gama. Intentó pedir ayuda económica a conocidos, amigos de la familia, incluso a excompañeros de universidad que antes la adulaban. Pero el dinero no llegó. Algunos fingían no recibir los mensajes, otros le contestaban con frialdad. Sin el respaldo millonario de Clara, Lucía era una mujer embarazada, sin estudios concluidos, sin empleo estable y con un historial social manchado. Isabel, humillada, intentó recuperar algún tipo de contacto con Clara, primero con excusas, luego con lágrimas. Enviaba mensajes que nunca eran respondidos. Llamadas que iban directo al buzón. Aún no entendía que ya no estaban en posición de exigir absolutamente nada. Álvaro, por su parte, comenzó a buscar una vía legal para reconectar con la fortuna que había perdido. Contrató a un abogado de dudosa reputación para intentar iniciar un proceso por abandono emocional. El argumento era absurdo, pero esperaba que el ruido afectara la imagen pública de Clara. Sin embargo, olvidó con quién se enfrentaba. En menos de una semana, los abogados de ella desmontaron el intento con pruebas de su infidelidad, grabaciones del sistema de seguridad, transferencias financieras y hasta una confesión informal hecha por Lucía en un audio filtrado. El intento no solo fracasó, sino que le costó lo último que le quedaba de credibilidad. Isabel enfermó, no físicamente al principio, sino emocionalmente. La ansiedad, la culpa mal digerida, el cambio de vida, todo fue desgastando su salud hasta que el cuerpo dijo basta. Comenzó a padecer crisis nerviosas, ataques de pánico y una tristeza que la dejaba inmóvil durante horas. Mateo, más pragmático, intentó conseguir algún empleo de asesor, pero nadie lo contrataba sin la recomendación de Clara, la verdadera figura detrás de todo su estatus. Vivían en un piso modesto, con paredes delgadas y muebles de segunda mano. Años atrás, habrían despreciado un lugar así. Ahora, agradecían tener un techo. Mientras tanto, Clara seguía construyendo algo sólido. Su proyecto educativo en el antiguo orfanato tomaba forma. Las niñas recibían clases de programación, idiomas y desarrollo personal. Clara participaba activamente, no solo con dinero, sino con presencia. Les hablaba de errores, de dignidad, de cómo construir un futuro sin tener que vender el alma por pertenecer a una familia rota. Nunca mencionaba nombres. Nunca contaba detalles. Pero cada palabra suya llevaba la carga de alguien que entendía el dolor del abandono. Para esas niñas, Clara no era una benefactora millonaria. Era un ejemplo de lo que se puede ser
incluso viniendo de la nada. Una tarde, al volver del orfanato, encontró una carta sin remitente en la puerta de su ático. La reconoció de inmediato por la caligrafía. Era de Lucía. Dudó en abrirla, pero la curiosidad ganó. El mensaje era una mezcla de súplica, manipulación y culpa. Estoy desesperada. El bebé necesita cuidados. Tú tienes cómo ayudarnos. Mamá está enferma. No merecemos esto. Clara leyó hasta el final sin alterar el gesto. Luego, con calma, dobló el papel y lo arrojó a la chimenea. Lo observó arder como si fuera la última hebra de un lazo que ya no existía. No por odio, sino por amor propio. Durante semanas, Clara no mencionó la carta a nadie. Ni siquiera a su terapeuta. No quería convertir esa herida en tema de análisis. Prefería dejarla cerrada. Sabía que ayudar a Lucía solo alargaría el daño. No podía salvar a quien no quería cambiar. No se trataba de venganza, se trataba de sanarse. Volver a abrir la puerta sería volver al infierno disfrazado de familia. Ella ya no vivía allí. Ya no caminaba sobre vidrios para que los demás durmieran sobre alfombras suaves. Había decidido que nunca más pagaría el precio de ser la única adulta en una casa llena de niños consentidos. Los medios, aún interesados en su historia, intentaron reconstruir la narrativa. Algunos decían que Clara había abandonado a su familia en la miseria. Otros hablaban de una empresaria con corazón de hierro. Ella no corrigió a ninguno. Aprendió que el silencio también puede ser una forma de autoridad. Quien vive en paz no necesita justificar sus límites. Además, prefería enfocar su energía en el siguiente paso. Su empresa estaba en plena expansión internacional. Estaba desarrollando un sistema de inteligencia para gestión ética de inversiones, algo nunca antes visto. Ya no solo creaba riqueza, ahora quería crear impacto. Pero, entre contratos y conferencias, había algo que todavía dolía. No lo decía, no lo mostraba, pero lo sentía en el pecho al final del día. Era una mezcla de decepción y duelo. No por perderlos a ellos, sino por haber creído que eran algo que nunca fueron. Por haber amado tanto a personas que solo la amaban en función de lo que podían tomar. A veces, el verdadero vacío no viene de la pérdida, sino del despertar. Y Clara, ahora más fuerte, más serena, sabía que había despertado para no volver jamás. Lucía dio a luz un martes por la mañana en un hospital público de Madrid. Sin flores, sin fotógrafos, sin regalos envueltos en cintas de alta gama. Lo que antes habría sido un evento glamuroso, se convirtió en una escena sobria, casi anónima. Nadie esperaba ese giro en su historia. El bebé nació con complicaciones respiratorias leves que requerían atención constante. Los médicos fueron claros: necesitaría cuidados especiales, revisiones frecuentes y un entorno emocionalmente estable. Lucía, agotada y emocionalmente desequilibrada, no tenía ni lo uno ni lo otro. Álvaro, al enterarse de la situación, desapareció. Literalmente, apagó el móvil y se esfumó del mapa. El abandono fue inmediato. Ni una llamada, ni una visita, ni siquiera un mensaje. Lucía pasó las primeras 48 horas sola, alimentando a su hijo entre lágrimas, intentando mantener la compostura mientras las enfermeras susurraban entre ellas. Una mujer acostumbrada al lujo, vestida ahora con camisón prestado, con ojeras profundas y la piel marcada por la caída social. En el pasillo, Isabel lloraba en silencio. Mateo, rígido, hablaba por teléfono buscando ayudas del Estado, algo que antes habrían considerado una humillación. No era solo el bebé quien había nacido en condiciones vulnerables. Era toda la familia la que estaba en incubadora. Al tercer día, una enfermera reconoció a Lucía y filtró la información. La hermana de la millonaria fue madre en el Hospital General. Los titulares no tardaron en aparecer. Clara reniega del hijo de su hermana traidora, decían algunos. Otros eran más crueles. Un bebé nace con complicaciones y su tía millonaria no da señales de vida. Clara leyó los titulares sin inmutarse. Estaba en una conferencia privada en Barcelona cuando su asistente le mostró las capturas. No se justificó, no negó, no explicó. Solo pidió que la prensa no emitiera comunicados en su nombre. El silencio seguía siendo su mejor defensa. Esa noche, sola en su ático, Clara se sirvió una copa de vino. Miró por la ventana y pensó: si este niño hubiera sido concebido en amor, hoy estaría celebrando. Pero no era así. Era el resultado de una traición múltiple, de una burla colectiva, de una familia podrida de raíz. ¿Qué culpa tenía el niño? Ninguna. ¿Qué culpa tenía ella de no sentir ternura por alguien que nació desde el veneno? Tampoco. La línea era delgada, pero Clara la entendía con claridad. El dolor no siempre da paso al perdón. A veces,
solo marca distancia. Y eso era lo que había elegido, no vengarse, pero tampoco abrazar. Al día siguiente, Isabel la llamó por primera vez en meses. Su voz era más frágil que nunca. «Está enfermito, Clara, necesita ayuda. No por Lucía, no por mí, por él. Solo por él». Clara no respondió enseguida. La imagen del bebé que aún no conocía apareció en su mente como un eco incómodo. Colgó sin decir palabra, pero esa noche no pudo dormir. La niña que alguna vez fue, sola en un orfanato, hambrienta de afecto, se revolvía dentro de ella. El pensamiento la perseguía como un murmullo. ¿Y si el niño no tiene la culpa? ¿Y si termina igual que ella, abandonado por todos? 2 días después, Clara fue al hospital. No lo anunció. No pidió escoltas ni secretarias. Llevaba un abrigo beige, gafas oscuras y una carpeta de documentos bajo el brazo. Lucía estaba dormida, Isabel fuera de la habitación. Entró con sigilo, se acercó a la cuna de acrílico y lo vio. Era pequeño, frágil, con los ojos cerrados y el respirador junto al rostro. Su piel era pálida, casi traslúcida. Y, por primera vez, Clara sintió algo extraño. No era amor, era compasión pura. Un tipo de empatía que no buscaba conexión, sino simplemente el deseo de que no sufriera lo que ella sufrió. Se quedó ahí 5 minutos. No más. No lo tocó. No habló. No lloró. Solo lo miró. Antes de salir, dejó la carpeta en la mesa. Contenía un plan médico privado, con cobertura total para los primeros 2 años del niño. No quería medallas, ni agradecimientos, ni reconocimiento público. No lo hacía por ellos. Lo hacía porque el niño no merecía pagar por las decisiones de sus padres. Porque, al final, su código moral era más fuerte que el rencor. Y porque, en el fondo, aún le quedaban principios que el lujo no había erosionado. Al volver a casa, Clara volvió a sumergirse en su rutina. Firmó contratos, asistió a juntas directivas y dio una entrevista sobre el avance de su plataforma de inversiones sostenibles. En ningún momento habló del hospital. Nadie lo sabía, nadie lo sabría. Aquel acto no cambiaba nada. Ni su relación con Lucía, ni con Isabel, ni con Álvaro. El abismo seguía existiendo. Pero al menos, esa noche, durmió sin pesadillas. No por haber perdonado, sino por haber hecho lo correcto. A veces, el alma no necesita reconciliación. Solo necesita coherencia. Afuera, la ciudad seguía girando con su ruido de fondo, su tráfico de millonarios en autos blindados, su ritmo implacable. Pero Clara, en su burbuja de calma elegida, empezaba a entender algo. Su paz no vendría del olvido ni del castigo. Vendría de honrar su propia historia sin repetirla. Porque el lujo más grande que había conquistado no era el dinero, ni el poder. Era la capacidad de decidir a quién dar, a quién mirar y a quién dejar atrás sin remordimientos. Mateo apareció sin avisar. Un martes cualquiera, mientras Clara terminaba una reunión con socios internacionales, recibió un mensaje de su asistente. Su padre adoptivo está en recepción. Insiste en verla. Clara no reaccionó de inmediato. Se limitó a terminar su exposición con calma, apagó la pantalla y caminó hasta la sala de espera. Allí estaba Mateo, sentado en una silla de cuero, nervioso, con una carpeta en las manos. Vestía un traje barato, mal planchado, y tenía el rostro marcado por el desgaste. Parecía más viejo, más pequeño, como si el tiempo sin privilegios le hubiera encorvado el alma. «Solo necesito 10 minutos», dijo él en voz baja. Clara no respondió. Caminó delante de él hasta su despacho y le indicó que hablara. Mateo abrió la carpeta. Contenía documentos, capturas de pantalla, copias de correos. Información sobre antiguos socios de la empresa, aquellos que en su momento buscaron desestabilizarla con prácticas ilegales. «Sé que esto te puede servir. Es información que guardé por si un día algo como esto pasaba», explicó. Clara lo miró con frialdad. «Estás intentando comprar tu redención con chismes de oficina». Mateo tragó saliva. «No, solo pensé que quizás podríamos empezar a hablar». Ella permaneció en silencio por unos segundos. Luego tomó la carpeta, la dejó sobre el escritorio y se apoyó en la silla. «Tú sabías todo, desde el principio, y brindaste por eso». Él intentó justificarse. «Fue una situación confusa. Lucía nos manipuló. Álvaro insistía. Isabel no quiso que tú sufrieras más». Clara lo interrumpió con firmeza. «Sufrí más porque lo ocultaron, no por lo que pasó. ¿Entiendes la diferencia?» Mateo bajó la mirada. «Clara, eres lo mejor que nos pasó, pero no supimos manejarlo». Ella se levantó.
No me lo digas a mí. Díselo a tu conciencia, si es que todavía la escuchas. Al despedirse, Mateo le dejó la carpeta como una muestra de buena fe. Clara no la abrió. Durante días, la mantuvo guardada en un cajón. No por respeto, sino porque ya no necesitaba su contenido. Lo que antes habría sido oro, ahora era solo papel. Había superado la etapa de querer justicia a toda costa. No necesitaba aliados con doble moral. Prefería caminar sola, pero recta. En una cena con su equipo legal, uno de los socios le preguntó si planeaba usar esa información. Clara sonrió y dijo, no, ya no me interesa castigar, solo avanzar. Y ese avanzar era su verdadera riqueza. Pero el cuerpo, aunque fuerte, también se agota. Esa misma semana, Clara se desmayó en su oficina mientras revisaba proyecciones financieras. No fue dramático, fue silencioso. Un mareo repentino, una caída seca al suelo. La llevaron de urgencia a una clínica privada de alta gama, donde los médicos le diagnosticaron agotamiento extremo, deshidratación y un nivel de estrés que rozaba lo clínicamente peligroso. Había sostenido tanto por tanto tiempo que el cuerpo había activado su propia alarma. En la cama, con suero en el brazo y luz tenue en la habitación, Clara no pensaba en Álvaro, ni en Lucía, ni en Mateo. Pensaba en sí misma. La médica que la atendía era una mujer joven, amable, con una serenidad que desconcertaba. Le dijo sin rodeos, usted está viva porque su cuerpo es fuerte. Pero si no para, no le va a dar tiempo a disfrutar nada de lo que ha construido. Clara sonrió con ironía. Eso incluye el dolor también. La doctora respondió con una frase que quedó grabada. El dolor también hay que aprender a dejarlo descansar. Si no, lo alimenta. Esa noche, Clara miró el techo blanco del hospital como si fuera una hoja nueva. Y por primera vez, consideró algo que había evitado por años, hacer una pausa. Al día siguiente, Alma, la niña del orfanato, fue a visitarla con la directora. Llevaba un dibujo en el que ambas aparecían abrazadas frente a un edificio con flores en las ventanas. ¿Te vas a morir?, preguntó con total inocencia. Clara se rió. No, solo estoy recargando batería. Alma le tocó la mano y dijo, entonces cuando salgas, puedes venir a leerme un cuento. Ese fue el momento más humano que había tenido en meses. No había intereses, no había expectativas, solo una niña que la quería por lo que era, no por lo que podía dar. Clara sintió que ese vínculo valía más que cualquier apellido. En los días siguientes, Clara reorganizó su agenda. Canceló conferencias, aplazó juntas y dejó la gestión temporalmente en manos de su equipo. No era una renuncia, era una estrategia. Como cuando en una partida de ajedrez se decide mover el rey para protegerlo, no para esconderlo. La millonaria, la inversora, la figura pública, todas esas capas seguirían existiendo. Pero ahora, Clara quería ser algo más básico, una mujer en paz. No por debilidad, sino por dignidad. Porque había aprendido que hay batallas que no se ganan ganando. Hay batallas que se ganan alejándose a tiempo. Desde su terraza, una tarde templada, Clara vio cómo el cielo cambiaba de color. Los tonos dorados del atardecer le recordaban que el lujo no estaba en lo que uno posee, sino en lo que uno puede soltar sin romperse. El patrimonio más alto que había construido era su capacidad de decidir. Ya no necesitaba que nadie la aprobara, ni la entendiera, ni la perdonara. Y mucho menos que le pidieran perdón. Porque el verdadero perdón no siempre sana. A veces, simplemente no es necesario. Clara salió del hospital con el cuerpo más liviano, pero con la mente en tormenta. Su médico había sido claro. Por su historial de estrés, las posibilidades de un embarazo natural eran ahora muy reducidas. Técnicamente podía intentarlo, pero el proceso sería largo, costoso, emocionalmente desgastante y con pocas garantías. Tienes que pensar que quieres, no solo que soñaste, le dijo la doctora con delicadeza. La frase le quedó dando vueltas como una moneda lanzada al aire. Durante años, Clara había aplazado la maternidad esperando el momento perfecto, una vida estable, un hogar sano. ¿Pero existía realmente ese momento? Esa tarde, sentada en su despacho con vistas a los edificios dorados de Madrid, Clara repasó todo lo que había construido. Había logrado formar un imperio tecnológico sin padrinos, sin trampas, sin favores. Su nombre pesaba en el mercado, sus inversiones eran modelo de ética empresarial, su patrimonio era más sólido que nunca. Pero en medio de tanto éxito, lo que la mantenía despierta no eran los números. Era una niña de ojos grandes que la esperaba cada tarde con una flor de papel en la mano. Alma, la pequeña del orfanato, la única que, sin saberlo,
Había sanado una parte de ella que ni siquiera la terapia alcanzó. El proceso de adopción no era algo que se tomara a la ligera. Clara lo sabía. Hizo las consultas legales, pidió los informes necesarios y agendó entrevistas con la institución. No dijo nada a nadie. No lo publicó, no lo compartió con su círculo. No era una decisión para aplaudir, era una transformación interna. Cuando la asistente social le preguntó por qué deseaba adoptar, respondió sin dudar: porque no quiero una hija que me admire por lo que tengo, sino una que sepa que puede ser todo lo que sueñe, sin deberle nada a nadie. La mujer la miró en silencio, asintió y anotó algo en su libreta. Alma no sabía nada. Seguía viéndola como la señora que cuenta cuentos y sabe de computadoras. Pero el lazo crecía. Clara se dio cuenta de que cada día necesitaba menos razones para volver al orfanato. Ya no era un proyecto, era una necesidad emocional. Comenzó a decorar una habitación en su ático, no con muñecas costosas ni muebles de alta gama, sino con colores cálidos, luces suaves y libros infantiles. Si me preguntan cuánto cuesta este cuarto, diré que es la inversión más importante que hice en mi vida, pensó una noche, colgando una estrella luminosa sobre la cabecera de una cama aún vacía. La directora del orfanato la llamó a mediados de semana. ¿Podrías venir mañana? Tenemos novedades. Clara fue sin hacer preguntas. Al llegar, Alma corrió hacia ella con una sonrisa desbordante. ¿Sabes qué me dijeron? Que voy a tener una mamá. Clara se arrodilló, contuvo las lágrimas y la abrazó sin decir una palabra. En su interior, algo se quebró y se recompuso al mismo tiempo. Era un sentimiento nuevo que no necesitaba definirse. Por primera vez, Clara entendía que la maternidad no era un punto de llegada. Era un acto de amor decidido. Y ella, por fin, había decidido amar sin condiciones. Los papeles se firmaron con rapidez. Clara fue evaluada, interrogada, acompañada. Todo fue riguroso, como debía ser. Pero no había miedo en ella. Solo certeza. Cuando el juez leyó la resolución final, Clara apretó la mano de Alma con fuerza. ¿Estás lista para ser mi hija?, preguntó. La niña respondió sin dudar: siempre lo fui. Ese día no hubo fotógrafos ni celebraciones lujosas. Solo dos personas que, por fin, se sentían parte de algo que nadie podía comprar. Porque el lujo más grande que Clara había conocido no vino en forma de contratos, ni joyas, ni propiedades. Vino en forma de una niña con el corazón limpio. De vuelta en casa, Alma exploró su nuevo cuarto con ojos de asombro. Cada objeto era una sorpresa, cada rincón una promesa. ¿Todo esto es mío?, preguntó. Clara respondió: es tuyo y también es nuestro. Porque este hogar no lo hice sola, lo estamos haciendo juntas. Esa noche, cenaron macarrones con queso viendo dibujos animados. No había platos caros ni vajilla fina. Solo dos sillas ocupadas por dos personas que ya no estaban solas. Cuando Alma la llamó mamá por primera vez, Clara no pudo contener las lágrimas. Ya no le dolía el pasado, porque había encontrado, por fin, su lugar en el mundo. El lunes siguiente, Clara rechazó una invitación para una gala empresarial de alta gama. Era la primera vez que se perdía un evento importante. Cuando su socio le preguntó si estaba enferma, ella respondió: estoy ocupada siendo feliz. Y era verdad. Ya no medía su éxito por cuántos ceros tenía en la cuenta, ni por cuántos artículos escribían sobre su empresa. Su mayor inversión ya no era en tecnología, sino en humanidad. Había aprendido que una familia no se hereda, se elige. Y que una madre no es quien da la vida, sino quien la honra con actos. ¿Y tú? ¿Crees que la maternidad debe ser biológica para ser verdadera? Tú podrías amar como madre a alguien que no llevaste en el vientre, pero sí en el alma. Comenta si tú también piensas que hay vínculos más fuertes que la sangre. Clara ya no se despertaba con alarmas, sino con pequeñas manitas que le tocaban la cara y una vocecita que decía: ya es hora de desayunar. La transformación no fue repentina, pero sí profunda. Dejó de organizar su día en función de reuniones, y empezó a medir el tiempo por momentos: cuentos leídos, dibujos pegados en la nevera, meriendas improvisadas en el suelo de la sala. Aunque aún dirigía una de las empresas más importantes del país, ahora trabajaba desde casa 3 días por semana. Lo hacía sin culpa, porque entendió que la maternidad no debía vivirse como un sacrificio, sino como una lección consciente. Alma cambió el ritmo de la casa, pero también cambió la forma en que Clara veía el mundo. Las prioridades se reordenaron sin que nadie las empujara. Ya no corría detrás del reconocimiento, ni sentía la necesidad de demostrar su valor a quienes alguna vez la despreciaron.
Se sentía plena viendo a su hija descubrir que el cielo puede tener más de un azul o que los pájaros no siempre vuelan en línea recta. A su lado, aprendió a habitar el silencio, a detenerse en lo simple, a celebrar las pequeñas conquistas diarias. Y eso, para alguien que construyó su vida entre metas y presión, era un lujo desconocido. El ático donde vivían comenzó a transformarse, no solo en su estética, sino en su energía. Las paredes se llenaron de dibujos, frases escritas con rotulador, pequeñas flores secas pegadas con cinta. Clara mandó instalar una biblioteca infantil y reconvirtió su antiguo despacho en una sala de lectura y juegos. Conservaba sus objetos de trabajo, sí, pero ahora compartían espacio con muñecas, lápices de colores y bloques de construcción. Si alguien preguntaba, decía que había hecho una nueva inversión. No en tecnología, sino en felicidad. Porque entendió que su mayor patrimonio era el hogar que estaba formando. Los medios seguían intentando rastrearla. Seguían queriendo saber cómo era la vida de la millonaria que rechazó su familia y adoptó una niña del orfanato donde creció. Pero ella no daba entrevistas. No lo necesitaba. Clara nunca quiso ser influencer emocional. Quería ser libre. Y para eso, aprendió que el anonimato emocional también puede ser un acto de poder. Su imagen pública seguía intacta, elegante, serena, intocable. Pero ya no era una fachada. Era una armadura moldeada por cicatrices que no se exhiben, pero que enseñan a mirar distinto. En la escuela de tecnología que fundó, ahora rebautizada como Fundación Alma Clara, comenzaron a graduarse las primeras niñas. Algunas ya sabían programar. Otras habían desarrollado pequeñas aplicaciones y proyectos sociales. Clara asistía a todas las presentaciones. Las escuchaba hablar con pasión, con fuego en la voz, con sueños sin límites. No les decía yo estuve ahí, porque no necesitaban saberlo. Solo les sonreía con los ojos llenos de un orgullo silencioso. El tipo de orgullo que no viene de títulos ni de cifras, sino de saber que algo de ti ha sanado en ellas. Alma también asistía a esa escuela, aunque no lo sabía. Para ella era simplemente el lugar donde aprendo cosas geniales. Clara nunca quiso que su hija creciera creyendo que tenía privilegios por ser hija de una mujer poderosa. Quería que supiera que el verdadero poder venía de adentro. De levantarse cuando nadie aplaude. De decir, no cuando todos esperan un sí. De construir algo propio, sin deberse a nadie. Mamá, ¿yo también voy a tener una empresa algún día?, preguntó una noche. Clara la abrazó fuerte. Vas a tener lo que tú quieras. Y nadie podrá quitártelo. La vida familiar se volvió una coreografía nueva. A veces caótica, a veces perfecta. Clara seguía firmando contratos millonarios, participando en rondas de inversiones, asistiendo a eventos estratégicos. Pero ya no lo hacía por hambre de validación. Lo hacía por convicción. Y cada vez que volvía a casa y encontraba a Alma con una nueva historia, un nuevo dibujo, una nueva pregunta, sentía que todo tenía más sentido. Porque había descubierto que no había contradicción entre ser una mujer poderosa y ser una madre presente. El equilibrio no era fácil, pero era posible. Y eso ya era una revolución. A sus contactos más cercanos les sorprendía verla más luminosa. Ya no hablaba tanto de cifras ni de escaladas empresariales. Hablaba de emociones, de conexiones, de cómo transformar lo aprendido en algo útil para los demás. Clara había dejado de correr. Ahora caminaba con dirección. La mujer que antes manejaba una agenda sin espacios, ahora sabía decir hoy no sin culpa. A veces rechazaba reuniones simplemente porque quería hornear galletas con Alma. Y aunque el mundo no lo entendiera, ella ya no necesitaba que lo hicieran. Había ganado el tipo de libertad que no se mide en euros. El pasado, aunque no regresaba, a veces se asomaba en forma de sombra. Noticias sobre Lucía, rumores sobre Álvaro, intentos lejanos de reconexión por parte de Isabel. Pero Clara ya no temblaba. No odiaba. No deseaba venganza. Solo mantenía la puerta cerrada. No por rencor, sino por respeto a sí misma. Lo que me hicieron me dolió. Pero lo que me permití después me salvó, escribió un día en su diario. Porque entendía que la verdadera victoria no era destruir al otro, sino reconstruirse sin necesidad de ellos. Y así, entre cuentos, desayunos lentos y tardes de juegos, la nueva Clara emergía sin necesidad de explicaciones. Ya no era la mujer que daba todo por miedo a perder. Ahora era la mujer que elegía a quién dar, cómo amar y cuándo parar. No era perfecta, pero era libre. Y eso, para alguien que había nacido sin nada, valía más que cualquier herencia. La noticia llegó en forma de mensaje cifrado. Álvaro había sido arrestado.
Lo acusaban de fraude fiscal y evasión de impuestos relacionados con negocios que intentó abrir tras su caída del mundo millonario. Clara no se sorprendió. Sabía que, lejos de su sombra protectora, él no sabía construir, solo fingir. Intentó replicar el modelo de vida que había llevado durante años a su lado, pero sin talento, sin visión y sin respaldo, solo pudo sostenerse mediante mentiras. Su necesidad de aparentar lo devoró. Fingía lujos que no podía pagar, firmaba contratos falsos, vendía humo con perfume caro. Y al final, la justicia hizo lo que Clara ya había hecho, cerrarle la puerta. Lucía, al enterarse, sufrió un colapso nervioso. Desde el nacimiento del bebé, su estabilidad emocional pendía de un hilo. A pesar del apoyo médico cubierto por Clara en silencio, no logró rehacerse. La maternidad no la había transformado como ella esperaba. No la hizo mejor persona, solo la expuso. Perdió la custodia del niño tras varias negligencias médicas y psicológicas documentadas. El juez dictaminó que no estaba en condiciones de criar sola. Isabel intentó asumir la custodia, pero fue rechazada por sus antecedentes de encubrimiento y falta de estabilidad. Mateo no se presentó. Fue la sentencia final de una familia que alguna vez brindó sobre una mentira. La ironía era brutal. Quienes alguna vez vivieron rodeados de lujo, ahora dependían de subsidios estatales. Quienes se jactaban de pertenecer a una familia de nivel, ahora pedían favores para sobrevivir. Isabel y Mateo terminaron viviendo en un apartamento cedido por una organización religiosa. Sin espacio, sin muebles, sin visitas. La culpa, que durante años lograron esquivar con justificaciones, ahora los asfixiaba. Ya no hablaban de Clara. Era como si nombrarla fuera a confirmar su propia vergüenza. Pero el silencio no los salvaba, porque el verdadero castigo no fue el abandono. Fue ver cómo ella florecía sin ellos. Un día, Clara recibió una carta del abogado del Estado informándole que, legalmente, podría reclamar la custodia del niño si así lo deseaba. El sistema reconocía su vínculo indirecto y su rol en la protección médica del menor. Pero Clara se limitó a firmar un documento en el que renunciaba a todo derecho. Ese niño necesita una familia funcional. Yo ya tengo la mía, escribió. Fue una decisión dura, pero firme. Había entendido que no todo dolor pide reparación. A veces, el pasado necesita un punto final. Y ella ya lo había puesto. En los medios, la historia comenzó a cambiar de tono. Pasaron de cuestionarla a admirarla. Clara Gálvez, la mujer que venció el machismo con elegancia, tituló un prestigioso diario económico. Otro más osado escribió: de esposa traicionada a referente ética de las inversiones millonarias en Europa. Las mujeres la tomaban como símbolo de fortaleza silenciosa. No porque hiciera escándalo, sino porque eligió marcharse sin gritar. Porque en un mundo que exige ruido, ella eligió la coherencia. Nunca buscó venganza, pero la justicia la alcanzó por su propio peso. Clara no celebró el sufrimiento ajeno. No brindó. No sonrió frente al fracaso de los otros. Solo siguió caminando. Se mantuvo firme en su nueva rutina con Alma. Expandió su fundación y continuó posicionando su empresa como una de las más éticas del mercado. Cada paso que daba era una declaración de valores. Cada lección era un mensaje. No hay éxito verdadero si no puedes mirar atrás sin vergüenza. El pasado no desaparece, pero sí puede quedar en su lugar. Ella no quería olvidar. Quería superar. Y eso es justo lo que estaba haciendo. Una tarde, fue invitada a una conferencia internacional para hablar sobre liderazgo femenino. Se subió al escenario con un vestido sobrio, sin marcas visibles, sin joyas ostentosas. El auditorio estaba lleno. Ejecutivas, emprendedoras, estudiantes. Clara no habló de números. Habló de decisiones. De los silencios que duelen más que los gritos. De los vínculos que uno rompe no por odio, sino por necesidad. Y de cómo a veces, alejarse es el acto más revolucionario de amor propio. Cuando bajó del escenario, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: gracias por mostrarnos que se puede empezar de nuevo con dignidad. En su regreso a casa, Alma la esperaba con un dibujo nuevo. Mi mamá es la jefa del mundo, decía, con letras torcidas pero orgullosas. Clara lo colgó en la nevera y pensó en cuántas veces le dijeron que una mujer sola, poderosa, sin hijos ni sumisión, estaba incompleta. Y ahora, con Alma dormida en su regazo, con la empresa sólida, con su paz intacta, entendía que lo que estaba incompleto no era ella. Era el molde, ese molde roto que tantos intentaron imponerle, y que ella, con amor, paciencia y coraje, había destrozado para siempre. El machismo no cayó con un golpe, cayó con una decisión,
con un no más pronunciado en silencio, pero sostenido con coherencia. Cayó cuando Clara dejó de explicar, de justificar, de pedir permiso. Cayó cuando eligió su dignidad por encima del apellido, del que dirán, del mito familiar. Cayó cuando demostró que se puede ser mujer, madre, millonaria, humana y libre. Todo al mismo tiempo, sin pedir perdón por ello. Clara caminaba por los pasillos del orfanato con paso sereno, pero cada paso contenía años de historia. Lo que antes fueron paredes agrietadas y techos filtrados, ahora eran aulas vibrantes, murales pintados por niños y estanterías llenas de libros nuevos. Había invertido en esa transformación con el mismo compromiso que puso a levantar su imperio tecnológico. Solo que esta vez no lo hizo por prestigio, ni por patrimonio, ni por retorno financiero. Lo hizo por justicia emocional, porque había lugares que no debían ser solo recordados con dolor. Debían ser reconstruidos con dignidad. La ceremonia era sencilla pero emotiva. Las niñas del orfanato habían preparado canciones, discursos y pequeños obsequios hechos a mano. Clara, vestida con un traje claro y sin joyas llamativas, se sentó a la primera fila junto a Alma, que no soltaba su mano. Era el día de la reinauguración oficial del centro, ahora rebautizado como Hogar Raíces Vivas. En su discurso, Clara no habló de cifras, ni de inversiones, ni de lo que costó cada ladrillo. Habló de silencios rotos, de segundas oportunidades, y del lujo invisible que es tener a alguien que te abrace cuando todo se derrumba. Mientras hablaba, recordó la primera vez que vio a Alma en aquel patio. Recordó sus propios días en ese lugar, los miedos, las noches sin cobijas, las lágrimas escondidas debajo de una almohada fina como papel. Y también recordó la frase que Mateo, su padre adoptivo, solía repetir: «Nosotros te dimos todo». Hoy entendía que no era cierto. ¿Le dieron una casa? Sí, pero no un hogar. Le dieron apellido, pero no respeto. Le brindaron un falso sentido de pertenencia que ella había pagado con años de autoabandono. Pero ya no sentía rabia. Sentía compasión por quienes nunca aprendieron a amar sin exigir retorno. Durante la ceremonia, una de las niñas leyó una frase escrita por Alma. «Mi mamá me salvó sin prometer nada, solo estando conmigo». Clara cerró los ojos por un momento. Ese era el legado que quería dejar. No el de una millonaria exitosa, ni el de la empresaria que desafió al machismo, ni siquiera el de la mujer traicionada que se levantó. Quería ser recordada como alguien que no permitió que el dolor la convirtiera en verdugo. Alguien que eligió sanar sin herir. Alguien que construyó una familia real, sin sangre, pero con alma. Cuando todo terminó, Alma tiró suavemente de su vestido. «¿Vamos a casa?», preguntó. Clara la levantó en brazos. Mientras salían del edificio, periodistas esperaban afuera. Esta vez no los evitó. Se acercó con su hija en brazos y les dijo: «Ellos perdieron todo lo que más amaban, porque nunca supieron amarlo de verdad. Yo no perdí nada, solo recuperé lo que siempre fue mío». Las cámaras capturaron el momento, pero ella no lo dijo para ellos. Lo dijo para sí misma. Era la sentencia final, no de un juicio, sino de una historia. En los días que siguieron, Clara recibió cientos de mensajes. Mujeres agradeciendo su ejemplo, jóvenes inspiradas por su transformación, ejecutivas que confesaban sentirse por primera vez comprendidas. Algunos medios intentaron manipular el mensaje, otros lo elevaron como símbolo feminista. Clara no corrigió ni a unos ni a otros. Ya no necesitaba controlar la narrativa, porque la verdad no siempre está en lo que se publica, sino en lo que se vive. Y su vida hablaba por sí sola. Era una victoria que no gritaba, pero que se sentía en cada decisión tomada con integridad. Alma crecía con la seguridad que Clara nunca tuvo. No por los lujos, que sí tenía, ni por las cosas de alta gama, que también disfrutaba, sino porque sabía que su madre la amaba sin condiciones. Juntas, tejían una historia donde el pasado no era una sombra, sino una raíz. Donde los domingos eran para hornear galletas, los martes para leer cuentos y los jueves para bailar en pijama. El lujo más grande era ese, una rutina sencilla que no dependía de apariencias, sino de verdad. Clara ya no soñaba con tener más. Soñaba con conservar lo que, por fin, sentía como suyo. En la última escena de esa historia, no hubo venganzas ni finales explosivos. Solo una mujer que, desde el silencio, reconstruyó su vida como si tejiera una manta nueva, punto por punto, sin dejar huecos. Clara entendió que no todos los finales son felices, pero sí pueden ser justos. Y lo justo, a veces, es simplemente cerrar la puerta y no volver a mirar atrás. Porque hay heridas que no se cierran con perdón, sino con distancia.
¿Pensaste que lo habías visto todo? Entonces espera a descubrir lo que pasa cuando una mujer se esconde detrás del altar y escucha cómo su futuro esposo planea su propia traición junto a otra. Ella no interrumpió la boda, no hizo escándalo, pero lo que hizo después fue más impactante que cualquier grito. Te dejo este vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre la historia completa de Me escondí detrás del altar y escuché el plan de mi marido y su amante. Porque el altar no siempre es el comienzo. A veces es el final disfrazado. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.